Listo, entonces, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es James Osorio. Ya he dado algunas clases de refuerzo en días anteriores em, para que por favor, si alguno de ustedes, espera un momentico. si, para que por favor, cada alguno de ustedes, pues yo no sé si ustedes ya se conocen, si ya vienen, creo que sí, ustedes vienen con un taller, con otras clases, con otros profesores en días anteriores. Me confirman, porfa, si es así, como para tratar de conocerlos un poco, pero pues no hacerlo así tan monótono y si ya entre ustedes se conocen, pues la idea es que de pronto vayamos eh, haciendo algunas preguntas de qué es lo que ustedes actualmente hacen, como que qué herramientas o qué ideas tienen actualmente para desarrollar dentro de sus empresas y nos vayamos conociendo de esa forma. Entonces, a medida que vaya avanzando la clase, pues yo estaré llamándolos a cada uno para que nos cuenten eh, qué ideas tienen, en qué trabajan, así de manera muy dinámica, pues para no hacerlo tan aburrido. Y pues nuevamente la idea es que todos participemos. Acá a mí me gusta también aprender mucho de la diversidad que tiene estos procesos en cada uno de los países, en cada una de las empresas, pues hablando en términos de planeación y de supply. Entonces, espero pues que participemos todos. Listo. Entonces voy a compartir por acá la pantalla. Bueno, entonces también que había preparado una pequeña encuesta para tratar de hacer como un sondeo rápido de, voy a pasarles acá al chat, una encuesta pequeñita, es anónima, no tienen que colocar su nombre ni nada, para conocer un poco de en qué áreas ustedes trabajan, qué tanto conocen de Python, de programación, qué tanto usan el, los modelos de lenguaje natural, todos estos modelos de ChatGPT en su día a día, para así mismo yo tratar de orientar un poco más la clase en el transcurso de los días y mirar si tengo que hacer alguna modificación, si trato de ajustarme, digamos, a las expectativas, al nivel de, de detalle que ustedes requieran en Python, si podemos ir más lento, más rápido. Entonces quería que por favor me ayudaran a completar esa encuesta. Me avisan porfa si ya la pueden abrir y la pueden ir completando. Yo acá puedo ir viendo los resultados. Mm, acá. Listo. Ahí ya están respondiendo. Entonces, básicamente es qué nivel de conocimiento tienen ustedes actualmente en Python. Si tienen experiencia previa ya en programación, si han trabajado ya con macros en Excel, que es una de las herramientas principales para trabajar en el área de demand, en planeación, en supply, que es donde más se utiliza, seguramente en contabilidad, costos, sigue siendo la herramienta más práctica, a pesar de que ya tenemos pues muchas otras herramientas y demás, pero sigue siendo la más asequible para nuestros entornos pues laborales. Eh, También el tema de cuál es su profesión, su rol actual, básicamente en qué trabajo se desempeñan actualmente. Acá el tema de la edad, en qué país se encuentran, en qué sector trabajan actualmente, tecnología, finanzas. Em, si sabes que es un entorno virtual, que es donde es lo más
básico, lo más sencillo para empezar a trabajar, digamos, todo lo relacionado a una automatización, donde voy a- a agrupar todos esos archivos, todos el código, toda la información del proyecto para luego poderla migrar fácilmente hacia cualquier otro entorno. Entonces, si conocen básicamente ese tema del entorno en Python y si has trabajado con algún data warehouse o algún servicio de procesamiento en la nube que está Snowflake, Azure, AWS, eh, que ahorita es importante en temas de saber hasta dónde yo puedo escalar esa automatización que requiere la empresa. ¿Con qué frecuencia utilizas los modelos de ChatGPT y todos los modelos de Google y demás que están ahorita disponibles para entender un poco la dinámica de qué tantos están soportando, qué tantos están ayudando con estas herramientas para avanzar un poco más rápido? Y si han realizado alguna automatización, si nos pueden dar eh, una breve información de qué se trata, o si hayan hecho alguna automatización, qué herramientas utilizaron, Python, Excel, Power Query, Power Automate, SQL. eh, ¿Y esto por qué es importante? Porque en cuanto a temas de macros, ahorita automatizaciones, tengan en cuenta que este campo es muy amplio. Entonces, yo justamente estaba pensando en que, bueno, ¿cómo hago para que ellos realmente tengan información de valor y no se vayan a perder o a enfocarse en algo que realmente luego no van a utilizar? Entonces, normalmente lo que yo acostumbro cuando dicto clases de Excel en su momento, en Excel avanzado, que las personas siempre me preguntan, James, yo quiero aprender a hacer macros, yo quiero aprender a hacer alguna automatización en Excel. Entonces, como esa pregunta es muy amplia y las herramientas que tiene Excel son muy variadas, hay herramientas que inclusive en Excel ni terminamos de utilizar, hay herramientas que, filtros avanzados, cosas que realmente eh, nunca llegamos a sacarle el jugo, como se dice, pero es porque realmente debemos de enfocar nuestro problema eh, a las herramientas que realmente conocemos, a las herramientas que realmente podemos utilizar. Entonces, por ejemplo, una automatización, no sé, de inventarios. Entonces, yo no voy a poder, digamos, utilizar una macro puntual, ¿cierto? Reciclarla, porque pues va a ser muy complejo modificar todo el código, tratar de ajustarla, que de hecho era como se hacía antes, cuando no teníamos esa información previa de crear código desde cero. Lo que uno hacía era buscar herramientas similares, macros que alguien había desarrollado en el mercado y, por ejemplo, una macro de inventarios con un formulario, esto y lo otro, lo que uno hacía era adaptarlo a la empresa actual, pero tenía que reutilizar todo ese código, desbaratar como que toda esa herramienta, volverla, y era muy tedioso. La ventaja de hoy en día es que ustedes pueden crear esto desde cero y pueden enfocar esa herramienta justo a lo que necesitan. Entonces, acá la propuesta que yo les tengo es que nuevamente traigan, yo lo que siempre les digo a las personas es, ¿qué problema puntual tienen ustedes en su empresa? Muéstrame qué es lo que tú quieres automatizar para que tú trabajes realmente sobre esa automatización puntual y el trabajar día a día, el repetir, el cacharrearle, como se dice, el iterar todos los días, es lo que va a hacer que mejore tu habilidad sobre la herramienta, sobre el código, ¿ya? Y no enfocarnos quizás en, listo, una herramienta de cómo voy a procesar las imágenes de una clínica. Ah, sí, muy bonito y todo, yo las proceso, pero bueno, ¿eso qué, con qué me va a ayudar en mi día a día, en el trabajo que tengo actualmente? Entonces, por favor, si tienen esas ideas, yo lo que les propongo es que vayan pensando a medida que vamos avanzando en la clase, vayan pensando en, "Ah, me gustaría
traer a la clase o poner en consideración esta idea que tengo, que me suena, pero no sé por dónde arrancarla. Y eventualmente la idea es que ustedes vayan trabajando sobre esa idea y me puedan luego comentar y la traigamos acá a debatir o a compartir con el resto y podamos empezar a trabajar sobre esa idea. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, Listo. Bueno, hasta ahorita han respondido 8 personas. Somos, somos en total. Siempre son- somos 17 personas. Falta ahí casi la mitad. Porfa, para las nuevas personas que se han unido, creo que me toca volver a pegar el link. Estamos haciendo, por favor, una pequeña encuesta para conocer eh, básicamente a modo general, pues dónde ustedes trabajan, qué conocimientos tienen al respecto del tema a tratar y si tienen algún proyecto para que por favor desde ahorita vayan pensando en él para que podamos trabajar. Yo sé que pues obviamente no vamos a poder trabajar sobre todos los proyectos, pero para que ustedes, la idea, lo que yo tengo en mente es que ustedes puedan salir de aquí a pensar en ese proyecto y decir, bueno, yo puedo tomar esta idea del proyecto de James, me va a servir para la empresa en la que estoy trabajando, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, el concepto me sirve y pues ahí mismo lo vamos trabajando. Listo, entonces acá, bueno, trabajemos con esas primeras 8 personas. Entonces, a nivel general, acá tenemos que el nivel de conocimiento en general, acá el 62% menciona que es básico, el 12% intermedio y el 25% ninguno. Luego, en términos de programación, acá está repartido. El 33 dice que no tiene experiencia, el otro una experiencia básica y el otro 33 de manera intermedia. En cuanto a Excel, macros, el 11% dice que nunca, el 40% intermedio y el 45% básico en cuanto a macros. Entonces, eso es importante para poder determinar en qué momento o en qué situación ustedes están y si tienen enfrente una responsabilidad, un reto de automatizar un proceso, ahí vamos a ver qué herramienta es importante utilizar, ¿no? Porque a veces, eh, digamos que ahorita todo queremos aplicarle inteligencia artificial, todo es inteligencia artificial y pues resulta que no. Hay problemas que se pueden solucionar con una simple macro, con una herramienta sencilla y no vamos a tener que escalar pues esto hasta Python o procesamiento en la nube, que lo pueden hacer obviamente para practicar, que sería bueno, pero pues obviamente debemos de ir paso a paso. Entonces, macros en Excel sigue siendo eh, una de las mejores herramientas. Entonces ahí intermedio, básico. Luego, ¿en qué profesión o rol? Acá dice importaciones, planeadores de demanda, jefes de compra, tenemos un contador en planning, abastecimiento, compras, operaciones, supply manager, coordinador de inventarios, administrador, planificador de la demanda. Em, y eso también es importante para saber en qué ámbitos, en qué áreas utilizar entonces las automatizaciones. El ejemplo que yo les traigo es justamente para una herramienta de reaprovisionamiento, entonces ahí vamos a poder abarcar el tema. En cuanto a edad, más de 45, el 41%
Entre 26 y 35 años el 41%, entre 36 y 45 el 16%. Em, ¿En qué país resides actualmente? Tenemos acá Ecuador, la mayoría, 41%, Colombia, dos personas de Colombia, una de Costa Rica, tres de México, cuatro de México. Y esto también, pues, para que ustedes puedan contarnos sus experiencias, cómo se maneja el tema de supply en otras regiones. Eh, Eso es importante para que ustedes entiendan que cuando hacen una automatización, también entender los diferentes entornos, ¿cierto? Cómo se maneja la bodega en Colombia, cómo se maneja en México. Entonces, ahí vamos a ver también algo en cuanto a sistemas, que a veces puede ser que tengamos el mismo sistema, pero estos pueden haber tenido cambios a lo largo del tiempo y a pesar de que tienen la misma información, los campos y demás se pueden llamar de formas diferentes. Entonces ahí les puedo comentar una serie de tips que hemos tenido con la herramienta que estamos desarrollando. ¿En qué sector trabajas actualmente? Entonces, más de la mitad trabaja en temas de logística, inventario, supply. Por ahí tenemos el 8% en manufactura, en consumo masivo eh, y salud, 8.3%. Acerca del entorno virtual de Python, el 16% dice que no conoce de qué se trata, el 23% sí lo usa frecuentemente eh, y el 23% sí, pero no lo he usado. Y acá sí ha trabajado realmente con procesamiento en la nube, entonces acá el 84% no, y el 15% sí a nivel básico. Esto es porque ahorita los problemas, digamos que el nivel donde podemos escalarlo al nivel más alto es en la nube, es procesando la información en la nube. Y pues esto va a ser importante si ya la empresa cuenta con el servicio de procesamiento en la nube, sus datos ya están en la nube, pues va a facilitar esa misma automatización, ¿verdad? Entonces, por eso siempre tratar de hacer ese diagnóstico, o sea, qué es lo que necesito realmente. Entonces, también algo de digamos, de ese perfil como de científico de datos, de identificar cuál es el problema que actualmente, o hacer ese diagnóstico de qué herramienta es la que más se ajusta pues a ese problema de la empresa. Y acá, ¿con qué frecuencia utilizas los modelos de ChatGPT? Acá a diario, el no tan frecuente, básico, diario, tres veces al día. Y sobre el proyecto, si ha realizado alguna automatización y qué automatizaste y en qué herramienta, con qué herramienta. Dice no, no de momento, reportes en Power BI con envío automático. Ah, súper chévere esa parte. Sí, con RStudio, Power Automate. En Excel, sí, no. En Excel, sí, estructura de información para dashboard en Power BI. Ok, Power Query, lista de materiales. Ok, listo. Entonces ya con eso ya podemos tener una primera introducción acerca de, a nivel general, cómo podemos ir desarrollando la clase. Igualmente, si tienen, por favor, cualquier sugerencia, pues no duden en siempre comentarla, pues para poder mejorar. Listo. Entonces, el tema que vamos a tratar es automatización e integración de procesos con Python. Acá voy a hacer brevemente una introducción para los que de pronto no me conocen. Entonces, mi formación académica es recientemente, tengo la maestría como científico de datos en la Universidad ICESI en Cali, eh, desde el año 2023. De base soy ingeniero industrial
Y la experiencia laboral que he tenido a lo largo de los últimos años siempre ha sido en empresas de suministro, en empresas de logística, manufactura. Entonces, actualmente trabajo como supply planner para la región de Sudamérica y estoy apoyando en la parte de ciencia de datos, desarrollando automatizaciones, eh, como es el caso de la herramienta de reaprovisionamiento, que es la que vamos a ver para el caso que les traigo. Y también estamos apoyando la automatización o vamos a empezar a utilizar modelos de Machine Learning para mejorar o para generar modelos de pronóstico. Entonces, eso lo vamos a ver en la clase, en las de refuerzo, creo que es la del 12. Bueno, creo que es la última. Entonces, vamos a ver ya un caso, cómo escalar ya a niveles, digamos, de Big Data, cómo ya pasamos a un problema, por ejemplo, de 60.000 SKUs a nivel global y cómo atacar esos problemas. Entonces, básicamente eso es a nivel general como la experiencia, lo que les puedo aportar. Y he tenido pues obviamente como planeador de producción en Amcor, que es la empresa que fabrica envases plásticos de Gatorade, de Listerine, y también como planeador de la cadena de suministro en Bimbo. Entonces, la, el taller se va a dividir en 5 sesiones. Vamos a tener la primera parte que es donde vamos a conocer cómo extraer esos datos, ¿cierto? Desde diferentes fuentes, como también para que desde ya vayan pensando en, bueno, actualmente la empresa que tengo, en la que trabajo, cuáles son esas fuentes de información, ¿ya? Si no las conozco, entonces quizás empiezo a acercarme con las personas de IT, con las personas de más expertas en el proceso. Y acá también un tip que les doy es que no, no esperen a que de pronto les lleguen con el problema y les soliciten, ¿cierto?, la automatización, sino que esto se trata también de tener iniciativa, de poder buscar. Yo sé que algunos quizás podrán decir, no, pero es que yo no trabajo a diario con los datos, eh, pero por algo se empieza. O sea, empezar con el tema de la curiosidad, a preguntar, a trabajar, a administrar algunas bases de datos para empezar a conocer los datos y poder practicar con la información de la empresa, que es lo ideal. Ya si tienen algún tema muy pues de difícil de acceso a la información, pues traten de pronto trabajar con información de la web, pero pues lo ideal siempre es trabajar con información real, ¿no? Para entender realmente los problemas. Entonces, en esta parte vamos a hacer básicamente eh, cómo vamos a diseñar esa arquitectura para la automatización de los procesos, ¿cierto? Conocer primero a manera general, de comienzo a fin, de dónde a dónde va a ir la herramienta, ¿cierto? ¿Cuál va a ser ese journal, cuál va a ser ese camino que va a recorrer el usuario de comienzo a fin y todo lo que vamos a tener que considerar para la automatización, ¿cierto? Permisos, capacidades, ¿cierto? La empresa realmente tiene la capacidad para esto, los computadores se van a colgar o no con una macro, cuánto es el tamaño de los datos o de los SKUs los productos que voy a manejar. O sea, mi inventario son 10 SKUs o son 1.000 o son 40.000. Entonces, conocer esa parte de la arquitectura, que ustedes puedan, ya saliéndose un poquitico de la parte operativa, de conocer de dónde vienen los datos, de qué servidor, de qué ERP eh, vienen cada uno de sus datos. ¿Listo? Y luego, pues entonces vamos a crear el entorno virtual. Entonces vamos a repetirlo muy, muy básico, porque nuevamente acá va a haber mucho código que seguramente está muy centrado en la herramienta que tenemos para esta empresa, para este proceso, pero seguramente no les va a servir obviamente para el de ustedes, pero sí pueden llevarse una idea
de qué herramientas, qué código puedo reutilizar. Y la idea es que nos enfoquemos obviamente en cómo planear esa herramienta, cómo desarrollarla, cómo llevarla a cabo, ¿cierto? Porque el tema del código sabemos que pues no nos queremos detener ahorita a tirar línea por línea, porque la ventaja es que, vuelvo y les insisto, como les comentaba en las otras clases, debemos utilizar estas herramientas de generación de código que van mucho más rápido, que nos ayudan a mejorar tiempos, a automatizar eh, ese proceso que antes tomaba mucho tiempo. Entonces debemos de acostumbrarnos a usar en nuestro día a día estas herramientas para poder avanzar más rápido. Listo. Entonces luego tenemos cómo vamos a hacer esa conexión entre los datos. Luego vamos a hacer esa, eh, de acuerdo al sistema que ustedes tengan. Por eso también es importante que ustedes me comenten, trabajamos con Snowflake, con SAP, con CG1, no sé, en otros países que ERP utilizan. Acá vamos a trabajar con AS400, que es el de IBM y es más antiguo. Y a pesar de que es 3M, eh, ahí les voy a comentar un poquitico por qué se utilizan estos sistemas y aún pues funcionan bien. Ya luego vamos a hacer esa extracción y homologación de la información, de pronóstico, de ventas, de las órdenes de compra, pedidos, inventarios, los parámetros que surgen alrededor de estas fuentes de información principal. Y el entregable básicamente que les tengo, pues es el script de Python que se tiene para extraer los datos, que les sirva como referencia nuevamente. eh, y listo. Ya luego, pues vamos a tener la parte de automatización, de cómo vamos a integrar esa parte, cómo vamos a transformar esos datos. Luego, la idea es estos datos, cargar estos datos al Power BI. Entonces, nuevamente, no vamos a dar una clase detallada de Power BI solo para que ustedes puedan entender esos esquemas, esas arquitecturas a considerar en Power BI, qué es lo que el usuario realmente necesita, no crear visualizaciones por crearlas, sino algo que genere valor para el usuario. Y ya luego vamos a tener la parte del reporte para el reaprovisionamiento del producto, ¿ya? Si bien ya tenemos la información consolidada, podemos hacer muchas cosas, ¿cierto? Podemos hacer un reporte para las llegadas, podemos hacer análisis de ventas, análisis de pronósticos, análisis de capacidad de ocupación del almacén, pero en este caso vamos a enfocarlo en la parte de reaprovisionamiento del producto, que es una de las funciones más comunes en Supply Planning. Y ya por último, ya vamos a tener una clase sobre un modelo que que nos puede servir para identificación de productos obsoletos. O sea, cómo con Python podemos empezar ya a utilizar algunos modelos para detectar con anticipación qué productos son propensos a tener una baja rotación de acuerdo pues a ciertos parámetros. Y aquí vamos a utilizar pues modelos de árboles de decisión eh, para detectar esa probabilidad que tiene cada producto. ¿Listo? Y cómo esto luego podemos integrar ese modelo en el día a día para que corra constantemente y tengamos como esa alerta eh, mucho más rápida, ¿no? No tengamos que estar eh, descargando la información, haciendo el análisis, fórmulas, sino que eso eh, que quede ya construido, elaborado. ¿Preguntas hasta ahí? Ah, bien. Yo tengo ahí una consulta. ¿Sí me ¿Sí? escucha? ¿Sí te Eh, escuchamos? o sea, todo eso para poner un poco de contexto en términos de costos para usar determinadas herramientas. ¿Nos podrías explicar un poco el tema? Porque justamente en mi caso,
Cuando se quiere hacer eso, generalmente se tienen restricciones en querer contratar, por ejemplo, el espacio en nube mismo. Entonces Ujú. eso como que en cierto punto comienza a limitar y como los productos se necesitan como quien dice para mañana. Entonces nos toca o me ha tocado buscar en muchas ocasiones herramientas gratuitas que me permitan de alguna forma generar la optimización con todo lo que eso compete, ¿no? A veces números de giro de corridas o de carga de información, etcétera. Entonces, ¿nos podrías comentar algo sobre eso, por favor? Ok. Entonces, para entenderte un poco, tú trabajas en el área de costos y lo que haces constantemente es, o me imagino mensualmente, la parte de luego de la explosión de materiales o luego de las corridas de producción, hacer ese recálculo de los costos de cada operación, de producto, de logística. ¿Es eso? No, 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 lo que me refiero, bueno, ya no estoy trabajando en ese sector, pero yo me encargaba básicamente en lo que es la gestión del abastecimiento, Ujú. pero se lo veía como, digamos, parte primaria y la gestión de la demanda prácticamente no existía. Entonces yo Ok. comencé a utilizar un poco lo que es la gestión de la demanda con modelos de forecasting y todo eso. Dentro de eso yo hice macros, Excel y comencé a optimizar de acuerdo a lo que pedía o podía con modelo ETC. La primera traba que me encontré justamente ahí es el tema de ya cuando cargaba mucha información, ya más o menos procesaba 20.000 SKUs. Se comenzaba a hacer lento el proceso. Ok. Entonces comencé a buscar herramientas tipo Python, Ujú. obviamente desde un conocimiento, digamos ahí cero a nivel de Python, de programación, digamos que intermedia, me facilitaba un poco, pero ya cuando quería escalar y por ejemplo quería acceder a los datos y todo eso, me topé con el tema de la transaccionalidad, que generaba costos en las nubes de Azure. Entonces, Exacto. yo de pronto quería que me den, digamos, esa asignación de recursos y la verdadera, y la respuesta era negativa, ¿no? Era como que la empresa no tomaba conciencia de que eso es una parte importante y no se le asignaban recursos adecuados. Entonces yo comencé a buscar, como te digo, los servidores gratuitos, etcétera. Eh, Y por ahí comencé a moverme, pero no siendo loco. Ok. Listo. Entonces, por ejemplo, en esos casos es importante saber si, por ejemplo, si puedes conectarte al ERP de tu empresa, realmente no va a ser necesario, digamos, conectarse, que los datos estén en una nube. O sea, iniciando, digamos que ese diagnóstico de acuerdo al volumen de los datos y podrías empezar, sí, en tu computador con la extracción previa de esas bases de datos, si te da para ese volumen de procesamiento en tu máquina, ¿ya? Eh, y en el mismo computador local podrías empezar a hacer ese procesamiento de los datos. Entonces, no sería tan necesario la parte todavía de la nube. La nube ya, digamos que lo empezamos a trabajar cuando tiene un número de transacciones diarias. Estamos hablando de pedidos, estamos hablando de quizás una estructura de producción, de logística que requiere eh, más de, es que bueno, eso puede cambiar, pero si estamos hablando más de 5.000 productos, pues obviamente sí, normalmente vamos a necesitar procesamiento en la nube. Pero yo trataría de empezar con la computadora local. Si puedes conectarte, si tienes acceso a los ERP y probar, porque realmente eh, si tienes una buena máquina, pues podrías procesar al menos unos 2, 3 GB. Que voy a apuntarlo acá, que esa parte es importante del diagnóstico de los datos. Em, pero sí, trabajarlo inicialmente con la computadora local, que de hecho, por ejemplo, acá los datos
para el ejemplo que les traigo, ahí me voy a adelantar un poquitico al tema. eh, si bien la empresa ya tiene Snowflake como repositorio de los datos, hay dos opciones, ¿cierto? Podemos procesar los datos allá en Snowflake, allá arriba, o los podemos procesar en la computadora local. Entonces, por ahora en la computadora local funciona y aguanta todavía, ¿cierto? Se puede conectar, se puede extraer los datos, pero ya cuando llevemos esto a un tema, por ejemplo, de presentación del dashboard a nivel global, entonces ahí sí vamos a necesitar entonces la nube porque se va a compartir el dashboard, van a ser muchos usuarios entrando a interactuar con la herramienta, entonces pues el computador eh, tiene que estar prendido, entonces ahí sí vas a necesitar una herramienta pues en la nube, pero ahí lo vamos trabajando. Gracias por tu comentario. Gracias. Listo, entonces arrancamos con la parte de integración de datos desde fuentes, desde múltiples fuentes, que es la parte de extracción. Y acá lo primero es, ¿qué se busca primero automatizar en supply y demand planning y bueno, y en las otras áreas? Y es básicamente, ¿qué es lo que le interesa ahorita a la empresa? ¿Cierto? No es desgastar nuestra energía, nuestro tiempo en, en hacer un gráfico más bonito, en que ahorita, porque yo sé que Power BI voy a mover el gráfico que me funciona en Excel, lo voy a mover a Power BI porque es más bonito. No, yo creo que acá lo que realmente nos tenemos que enfocar es, ¿voy a incrementar ventas o voy a disminuir costos? ¿Cierto? Que son como los problemas que tienen mayor prioridad dentro de las empresas. Y de ahí saber qué herramientas, ¿cierto? Vamos a empezar a automatizar. Entonces, tengan presente los beneficios, ¿cierto? Yo no quiero es que solo, lo único que quiero es que la herramienta se vea bonita, no. En cuanto a eficiencia operacional, esta herramienta me va a ayudar a disminuir los tiempos en producción, en logística, en la captura de pedidos, en la recepción de inventario. En cuanto a ahorro de costos, lo que nos comentaba ahorita el compañero, en cuanto a finanzas, esto realmente va a ayudar a que yo pueda procesar de manera óptima los costos, que yo pueda tener alertas que me van a agilizar la toma de las decisiones, ¿cierto? Que voy a poder detectar en dónde debo enfocarme, ¿cierto? Porque siempre tenemos una gran cantidad de datos, pero lo que no nos da es el tiempo de, bueno, ¿dónde me debo enfocar? Entonces, eso es un punto a tener en cuenta para saber en qué debo de automatizar. Luego está la parte de la precisión y consistencia de los datos. Entonces, que si yo voy a configurar este proceso, si lo voy a automatizar, pues voy a tener plena seguridad de que ya está corriendo un proceso en automático y los datos no van a variar, los datos no van a ser intervenidos por alguien y vamos a tener mucha más seguridad en los datos al momento de presentárselos a un cliente, al momento de presentárselos a las diferentes áreas dentro de la empresa, ¿cierto? A producción, al área de demanda. Entonces, nos facilita esa comunicación y esa claridad en los datos, a mejorar la experiencia del cliente, tanto el cliente interno como el externo, de poder, listo, sí me importa entonces la visualización, pero más que la visualización es que le voy a dar directamente a, a ese punto o voy a responder esa pregunta constante de todos los días por parte del equipo de ventas. Por ejemplo, nos pasa mucho y es cuándo llega este producto, por qué se atrasó el producto, cuánto es el forecast, por qué nos quedamos sin inventario, cuáles son los clientes que están vendiendo este producto, cuánto llevo vendido este mes, cuánto proyecto de inventario para los siguientes meses. Entonces, es responder todas esas preguntas, que es lo que hemos tratado
de construir para esta herramienta que les voy a mostrar a lo largo del taller, eh, que normalmente recibimos muchas consultas por correo y que finalmente lo que queremos es que tanto el cliente interno, que es nuestro comercial, pues pueda tener esa respuesta de inmediata con los clientes, inclusive pueda estar visualizando la herramienta y pueda estar visitando un cliente y tener la certeza de que el producto le va a llegar o el producto se atrasó y tener la sensatez de decirle al cliente, listo, se le va a atrasar y va a llegar dentro de 2 semanas. Pero a veces lo que molesta en esa experiencia del cliente es que no se le informa ni siquiera con certeza cuándo va a llegar. Entonces, eso es bien importante al momento de trabajar con clientes internos y externos. Luego está la parte de, bueno, queremos automatizar para tratar de disminuir el riesgo en los errores manuales. Entonces, evitar que las personas hagan recálculos, por ejemplo, con la forma de o la cantidad que debo de reponer para el siguiente mes. Entonces, ahí puede entrar una serie de teorías basados en la experiencia que puede variar de una persona a otra. Entonces, queremos que se pueda disminuir ese error lo más que se pueda y tratar de que las fórmulas y demás sean estandarizadas. Y luego está la parte de escalabilidad y adaptabilidad. Y es, esta herramienta hoy en día me funciona bien, pero quiero, por ejemplo, escalarla para los otros países. Para este caso, entonces, tenemos una herramienta que empezó funcionando para Colombia, luego en Excel, luego para los otros países en Sudamérica y ahorita ya se quiere llevar a Brasil y a México. Entonces, listo, ya tengo en cuenta que ese Excel, esa macro, ya no nos va a servir para otros países porque va a tener restricciones de procesamiento, va a empezar a tener demoras en sus cálculos. Entonces ahí es donde ya empieza a aparecer otras herramientas como Python y decir, listo, vamos a procesar esto que nos va a ayudar a mantener ese proceso ya en este nivel y nos va a soportar durante los siguientes años, pues a menos que se ingrese o se adicione otro país o otra región del mundo. Y acá tenemos entonces la integración de datos desde múltiples fuentes externas. Entonces, eh, acá ya, ya entrando un poquitico más en la parte técnica. Entonces, por ejemplo, para la parte de pronósticos de ventas, debemos obtener el pronóstico ya sea en Excel. Entonces, nuevamente, acá hay muchas formas de obtener esta información. Bueno, acá voy a aprovechar para preguntarle a alguien. Vamos a ver a quién le toca al azar, para que si tiene, o bueno, si alguien quiere, primero lo voy a dejar, si alguien quiere comentarnos, por ejemplo, cómo extraen la información de forecast, de pronóstico en sus empresas, para que nos puedan comentar y aprovechamos para que se presente y nos cuente un poco de dónde viene alguno de los que trabajan. Edgar, por favor, adelante. Hola, fíjate que bueno, el forecast es un archivo en Excel que hace, hay dos forecasts, uno que hace el equipo de finanzas y otro que hace el planeador. Ujú. Y esos los compartimos en un SharePoint y a través del SharePoint los leemos. Lo comparamos contra la venta histórica y esa la extraemos. Nosotros, acá la base de datos está en Progress, entonces nos conectamos con un SQL a Progress, obtenemos la data de la venta y ya la comparamos con la data del forecast para hacer las comparaciones. Ok. Y todo el proceso de ajuste con el equipo de ventas lo van haciendo también en Excel. O sea, van ajustando los, los inputs que le va comentando, las promociones, los lanzamientos.
lo van haciendo sobre el mismo Excel compartido? Este, sí, o sea, los ajustes los hacen como cada mes o 2 meses de cara al Ujú. siguiente trimestre o semestre. Y lo que hacemos ahí es, tenemos en R lo hicimos, detecta algún cambio y guarda un log, ¿no? De cuál era el forecast anterior, cuál es el nuevo, para hacer el upload del nuevo. Ok. Y ahí tienen alguna, o sea, actualmente tienen esa automatización, quieren escalarla, quisieran hacer algo adicional o con lo que están les Aquí. funciona bien. No, sí queremos hacer cosas adicionales, ¿no? Por ejemplo, este, migrar mucho del código fuente que tenemos en R, migrarlo a Python, Ujú. empezar a generar eh, ver cuáles de los programas que ya tenemos. Tenemos mucho desarrollo en R, entonces escalarlo a Python, ya como que lo que estamos haciendo hoy en día, a veces ya R se nos está quedando corto. Exacto. Las extracciones de datos las estamos haciendo con pues con ClickView, ¿no? Ujú. Generamos CSVs y ahí hacemos las cargas incrementales a través de R hacia SharePoints que se conectan. Ya ahí en los SharePoints se generan CSVs, en donde los equipos se conectan con Power Query o a Power BI los reportes automáticos, ¿no? Entonces aquí el objetivo que tenemos es que cada usuario pues pueda construir su propio reporte ya con data limpia y estructurada. Entonces, pues sí tenemos ya muchas de las cosas automatizadas y ahora lo que estamos, bueno, ando trabajando con mi equipo es en pulir todo ese código que pues empezó en R y ahorita lo queremos migrar a Python. Ok, listo. Muchas gracias ahí por tu aporte. Entonces, ahí para los que de pronto no conocen qué es R, R es otro lenguaje de programación que se creó en su comienzo más para temas estadísticos, más de para trabajos de investigación, pero con el paso del tiempo, pues Python empezó a tomar mucha más fuerza porque fue una de las herramientas de mayor facilidad de entendimiento, facilidad de al momento de programar y su entorno gráfico, ¿cierto? Su manejo en los notebooks es mucho más fácil y eso también es importante, que si ustedes se van a enfocar en qué lenguaje o en qué entorno aprender, pues ya lo hagan justamente en Python, porque en R ya con el paso de los años cada vez se usa menos y es importante, listo, vamos a enfocarnos en lo que realmente puede escalar. Eso también eh, para tenerlo en cuenta. Y eh, ahorita vamos a ver justamente cómo empezamos a hacer cómo pueden hacer esa escalación en Python. Listo, entonces ahí teníamos un ejemplo de cómo se extrae ese forecast desde Excel, podemos traerlo desde Snowflake. Entonces vamos hablando un poquitico de Snowflake, es uno de los servicios de procesamiento en la nube eh, que tiene actualmente la empresa, pero esto también podemos tener Azure, podemos tener AWS, podemos tener esto en un SharePoint, eh, podemos tenerlo en un servidor local, ¿cierto? Que la empresa tenga actualmente físico un servidor. Entonces, esto va a variar, pero que tengan claro de dónde vienen los datos, o sea, de dónde vamos a extraer esa primer fuente de información que es el forecast y que es el primer input más valioso para cualquier negocio, ¿cierto? Eso es lo que nos va a marcar la guía de ruta para la empresa. ¿Qué es lo que quiere la empresa? ¿Cuánto va a vender? Tendencia. ¿Qué productos son los que la empresa quiere enfocarse? ¿Qué cantidades? ¿Qué volúmenes? Entonces, si ese dato está mal, de ahí para abajo, todas las áreas que realicen su planeación, pues van a estar con problemas de desviaciones, van a estar con incrementos de inventarios. Entonces, el tema del pronóstico es el input más importante.
Ya de ahí tenemos entonces las ventas reales, que como nos compartía el compañero, es la parte de cómo vamos a comparar, ¿cierto? Esos históricos, esas ventas actuales del mes, para saber si estoy bien o no con ese forecast. Luego tenemos la parte de inventarios. Adelante, Miguel. Fíjate que ahí difiere un poco, estimado James. Ujú, O sea, normalmente sí nos remitimos a la parte transaccional de las ventas, pero ese es un dato que llega a estar sesgado, porque si el pedido cayó por 100 unidades y nosotros, ujú, por el sistema, fue capaz de entregar 50, tú vas a ver 50, no vas a ver 100, cuando la demanda real era 100. ¿Sí, sí me explico? exacto. Para Sí, mí, exacto. lo ideal es el pedido. Ah, Aunque sí, sí, muchos sí, claro. sistemas tienen la parte del shipment igualado al invoicing, Ujú, pero para mí al final del día ese es un dato sesgado porque si tuvimos un fill rate no tan bueno, quiere decir que el sistema fue capaz de justamente no entregar los pedidos completos. ujú. Exacto, sí, sí, ahí lo que comparte Miguel es, es importante. Cuando yo refiero al tema de las ventas reales, va a ser justamente para comprobar, para comparar cómo se comportó finalmente esa venta real, la ejecución en el mes actual. Pero acá más adelante tenemos la parte de pedidos, que es la demanda real de ese forecast, ¿cierto? Porque una cosa es que el cliente haya colocado sus 100 unidades, pero que finalmente por temas de planeación la empresa solo llegue a 50 porque no tuvo el inventario suficiente, porque llegó tarde. Pero en los históricos de planeación para ese pronóstico, yo debo tener en cuenta que el cliente finalmente me pidió justamente esas 100 unidades. Entonces, sí, ese dato lo vamos a tener acá más adelante, que son los pedidos de los clientes y cómo esa parte es el input para el tema de pronósticos, ya que aquí pues no lo vamos a tratar, pero sí es importante, gracias por tu aclaración, de que no podemos hacer pronósticos con las ventas reales, porque entonces nos va a pronosticar para el siguiente mes o para el siguiente año que el cliente vendió o quiere 50 cuando no. Toda la cadena de abastecimiento se debe de preparar para las 100 unidades, ¿ya? Indiferentemente que no hayamos llegado, esa fue el requerimiento real. ¿Listo? Por ahí alguien tenía la mano alzada, alcancé a ver. Sí, yo, Edgar, nuevamente. Dale, Edgar. Nada más como aportación, yo estoy en retail y no Ujú, podemos tomar los pedidos de los clientes porque pues muchas veces en las tiendas el cliente entra pero no ve lo que encuentra y se va, ¿no? Entonces, el poder tener esa información de cuántos entraron, querían algo y se fueron sin decir nada, pues está prácticamente imposible. Entonces, a una métrica que hemos, o sea, el tema del tamaño del pedido, la cantidad de pedido versus los surtidos, lo tenemos más como en el esquema B2B, ¿no? Lo que nosotros le pedimos a los proveedores es como nuestra demanda real, lo que nos surten, pues ya, es el fill rate, ¿no? Pero en cuanto a las ventas en el retail, lo que medimos, una métrica que implementé el año pasado y funcionó mucho es el sell-through, ¿no? ¿Qué tanto de lo que compras o de un SKU que compraste se vende? Entonces, si por ahí está del 90, 95, 100%, quiere decir que es un SKU que probablemente le puedes apostar más porque vas a vender más. Este, y en eso, pues rompemos un poco ese sesgo de, pues no sé si lo que estamos trayendo está bien o está mal. exacto. Sí, pues ahí obviamente o pasa, por ejemplo, en teoría de colas, cuando vemos, por ejemplo, hay un negocio que está lleno y vemos que está la cola a más no poder y ahí pasa que hay clientes que dicen ni siquiera se acercan, ¿no? Como que, "Ah, no, ni para qué me acerco porque no voy a poder". Entonces, sí, temas de over demand o sobre demanda, eh, claro, actualmente pues no vamos a poder capturar esa demanda y
pues debemos de trabajar finalmente con los datos más cercanos, con lo que tengamos, que finalmente es un buen comienzo, es una buena base para tener esa sensibilidad de lo que tú dices, cuánto realmente estoy vendiendo, y dependiendo del caso, a tener presente que listo, voy a hacer lo posible por obtener la mayor parte de la información, lo más real posible, pero pues que en algunos casos no se va a poder. Pero gracias a por tu aporte. Listo, luego está la parte de inventarios y es extraer esa información de los almacenes, las plantas de producción, inventarios que están moviéndose en tránsito entre cada almacén. eh, y para este caso puntual que tenemos, eh, todos los países usan AS400, que es el ERP, pero con el paso de los años, adelante, Miguel. Perdón, James, para retomar el comentario de Edgar. Ujú, O sea, sí, sí tiene que ver obviamente el modelo de negocio. Digo, desconozco, eh, él menciona retail. Por ejemplo, aquí en México hay tiendas detallistas, digo, dejando a un lado el Walmart, todo lo que es los grandes detallistas, están digamos que las cadenas de la esquina, ¿no? O bueno, de las colonias. Si él pronostica, evidentemente, para una de esas tiendas, pues completamente, ¿no? El modelo de negocio da para que cada vez que ingrese el cliente, si encuentra el producto A o B o lo que va a comprar, él se va sobre esa venta real, porque en sí no existe un pedido. Pero ¿qué pasa bajo una perspectiva del consumo masivo? Digo, porque ahí estuve yo muchos años, y tus clientes es el retail, es H-E-B, Walmart, Soriana, etc., etc., sí. etc. Ahí la métrica es el pedido que nos hacen ellos, es el sell-in, pero ya la rotación en punto de venta en las N tiendas de cada uno de los clientes, ese sería el sell-out. Porque de hecho es justamente lo que ventas está constantemente monitoreando y ahorita con el nuevo esquema, bueno, de los CPFR, que justamente van viendo cuál es la rotación de inventario en punto de venta. Pero aún así, justamente eso remitiría a que hubiéramos el pedido para evitar incurrir en stockout. Ujú. Sí, ahí lo que comenta Miguel, por ejemplo, la parte de Selin, para ir aclarando conceptos, es lo que yo le entrego, ¿cierto? A la cadena. Ellos me pidieron 100 Exacto. unidades. Entonces, yo como almacén le despacho esas 100, pero yo luego no sé esas 100 cómo se venden a lo largo del tiempo. Entonces, en ese momento lo que hace es que se le pide a la cadena el sell out, que es la venta como tal al cliente, cómo realmente se comportaron esas 100 unidades, qué días se vendieron, si es que se quiere ver estacionalidad, si salieron a final de mes, si salieron el día de la madre, ¿cierto? Porque en nuestro sistema queda que hubo una salida de 100 unidades en enero, pongámoslo así, pero quizás la cadena era reabasteciendo para venderlas, por ejemplo, en febrero o para venderlas en marzo. Eh, entonces, ya digamos que para el trabajo del comercial que quiere elaborar su pronóstico, para él sí tiene que entrar a construir ese detalle del comportamiento de su venta, Sí, de, a- tipo bottom up. exacto, y de comparar por cada cliente, cómo fue esa información. Y también aquí un tema, digamos, operativo, que no todos los clientes van a suministrar la información, ¿no? Entonces, esto no se puede hacer lastimosamente con todos los clientes. Sería ideal poder saber cómo es que se está comportando, eh, realmente mi producto en el mercado. O a veces pasa por ejemplo, en el caso de la empresa, y es que como ellos reciben un descuento,
Entonces simplemente se llenan de inventario en el mes de enero para adquirir el descuento, pero luego resulta que no era realmente una demanda, el Real. comportamiento real de la demanda. Ujú. Exacto. Entonces eso ya es como un poquitico para en términos de, para los que analizan ese pronóstico, tener en cuenta de esos picos. Ah, esto es un pico, un outlier, sí lo debo de corregir, no lo debo de corregir, para que nuevamente los datos pues estén coherentes para lo que queremos hacer ya en adelante. Eh, y listo, bueno, ahí vamos avanzando un poquitico más para no entrar en detalles. Tenemos la parte de las órdenes de compra, tenemos también los parámetros de planeación, entonces lead times, cuánto es la orden mínima de compra, o la cantidad mínima que puedo colocar de compra para cada proveedor. em, Cuánto es el incremental después de ese lote mínimo, de a cuánto debo de pedir, si hay alguna restricción, por ejemplo, con fechas de vencimiento para los que manejen vida útil en los productos, entonces ya se reduce aún más, por ejemplo, en Bimbo, el, el inventario que teníamos era prácticamente cero, no se puede mantener inventario porque un día la vida útil en ese entonces era de 24 días de un pan, 22, creo que estaban tratando de extenderla un poco más. Entonces, con un día que se quede, ya era fatal. Entonces, a producción ni siquiera se le permitía generar o producir una bandeja más de pan, porque los pedidos iban exactos. La cadena había pedido 10 bandejas y esas 10 bandejas se entregaban. Si quedaba una en inventario, pues era una bandeja que iba a quedar para el siguiente pedido y en ese caso, pues el cliente no la iba a recibir y posiblemente se iba a ir a destrucción, porque ya el tema es mucho más estricto. Entonces, nuevamente, para que ustedes vayan dimensionando cómo voy a enfrentar, digamos, desde todas las fuentes de información, eh, el problema que tengo actualmente. Y acá, entonces, quería mostrarles la parte del diseño de estas arquitecturas. Acá utilizamos Miro. No sé si algunos ya han utilizado esta herramienta. Es simplemente para desarrollar flujos de trabajo, para desarrollar flujogramas, procesos. Em, Voy a abrirlo un momentico acá, simplemente para que esta es de manera gratuita, lo que tiene pues su parte de pago como para otras opciones más avanzadas, pero con, con la gratuita pueden organizar un poco más esa arquitectura, pueden aterrizar esa idea eh, en papel de qué es lo que ustedes quieren llevar a cabo. Entonces, acá vamos a remitirnos al proceso actual que queremos automatizar en la empresa y es, tenemos entonces, ¿dónde tenemos esas fuentes de información? Entonces, está el AS400, que es un sistema de ERP de IBM que lleva muchos años, a pesar de que la empresa ya tiene SAP, por ejemplo, en otros países, pues finalmente paró, digamos, esa inversión porque era muy costoso, ¿cierto? Para Latinoamérica. Sin embargo, los sistemas siguen generando archivos, eh, de archivos planos, archivos de texto, ¿cierto? Todos los días para cargar esa información en la nube, en este caso que es Snowflake, y poderla eh, consolidar, por ejemplo, con la información de SAP. Entonces, SAP, a pesar de que es cierto una ERP, no es un repositorio como tal para procesar la información, ya es un sistema transaccional, ¿cierto? Donde se opera, o sea, toda la empresa, pero tengan en cuenta que los sistemas lo que hacen siempre es generar, extraer, ¿cierto? Del sistema un archivo plano. Hagan de cuenta, extraigo los movimientos del día de hoy, ¿cierto? A las 12 de la noche voy a extraer las ventas, los pedidos y los subo a la nube. ¿Cierto? Para esto también para blindar los sistemas directos que tiene la empresa para evitar pues, temas de hackeo y demás. Entonces, siempre estos sistemas para ser seguros, lo único que hacen es como imprimir en un papel, ¿listo? Imprimen
En este caso, extraen archivos de texto y estos archivos luego con, por ejemplo, Databricks, que es una herramienta que podemos utilizar para luego cargar los datos en Snowflake y consolidarlos con los otros sistemas de los otros países, ya que indiferentemente de los sistemas que estén utilizando, pues podemos llegar a una consolidación final. Entonces, acá tenemos esa parte de dimensionen ustedes en su caso, por ejemplo, los almacenes. Ya si tienen almacenes, entonces quizás no va a ser por país, sino por almacén o va a ser por localidad, ¿cierto? Pero es tener claro, listo, de dónde viene en esa primera instancia nuestra fuente de información. Ya luego lo que vamos a hacer es, ¿dónde vamos a procesar esos datos? ¿Dónde va a ser nuestro laboratorio? Entonces, acá, para el ejemplo, vamos a utilizar Visual Studio Code, ¿cierto? Y vamos a utilizar Python como lenguaje para procesar esos datos. Y lo vamos a hacer en una computadora local. Acá por los lados de la parte de procesamiento en la nube tenemos entonces Snowflake y tenemos las otras fuentes de información. Entonces tenemos los pedidos como tal en tránsito, por ejemplo, las órdenes de compra que tenemos colocadas a cada uno de los proveedores. Entonces acá tenemos fechas de llegada, cantidades, días de atraso. Luego tenemos la parte del forecast. Entonces, por ejemplo, este forecast es calculado en SAP, ¿cierto? Y hacen todo ese rolling, ese trabajo conjunto con ventas de ajustar esa cantidad. Entonces, el forecast que genera 100 unidades luego requiere una validación por el área comercial de decir, este forecast sí lo dejo como 100, subámoslo a 120, pero en términos generales llegan a un valor final y está allá en la nube. Luego tenemos las órdenes de los clientes, el histórico de ventas, que se le llama el Self-Flash. Tenemos el end-to-end report, que son las órdenes, pero para el proveedor principal, que es SAP. Entonces, si ustedes tienen un proveedor externo que les pueda alimentar, por ejemplo, el estatus de sus órdenes, ya sea en Excel, ya sea en un reporte en la nube, pues esa fuente de información es importante para que la tengan en cuenta. Y en la parte de invento tenemos como un repositorio donde se almacena la información de comentarios, ya como que donde se explica por qué un producto, por ejemplo, está con exceso de inventario, por qué está desabastecido. Y esto porque ya es una fuente de consulta global. Entonces, cualquier directivo que esté en Estados Unidos puede venir y consultar, ¿qué está pasando con este producto? Entonces ya va a tener un comentario, va a tener una explicación y se va a ahorrar esa parte de llegar hasta el planeador o llegar hasta la parte de ventas y repetir siempre esa respuesta. ¿Qué pasó con este producto? Pasó esto y lo otro. Entonces, a veces estas informaciones se tienen así en conversaciones, en correos, pero un buen tip o una buena práctica es que esto se empiece a documentar. Ya la parte cualitativa es muy valiosa porque también vamos a tener modelos que luego pueden, por ejemplo, resumir, pues no sé si ustedes han usado en las reuniones de Teams agentes de AI para que les resuma, por ejemplo, todo lo que se habló y te genere las notas. Entonces, es algo, digamos, de ese tipo para empezar a recolectar esa información cualitativa que antes no se tenía. Y también para la creación de conocimiento, ¿ya? Si hoy se resolvió un problema de inventarios o hace un año este producto tuvo un problema así, así y se resolvió de esta manera, pues cuando volvamos a visualizar o podamos buscar o porque esa persona ya se fue, entonces podamos tener esa información documentada. Ya luego vamos a tener la parte de SQL, ¿cierto? Que es la extracción, es el lenguaje que utilizamos para extraer directamente desde los ERP toda la información o también directamente desde Snowflake. Ese es un lenguaje
digámoslo así, sencillo. Tiene una cantidad de opciones limitadas. Normalmente es consúltame esta tabla, este campo, luego lo vamos a ver más a detalle. eh, y esa va a ser como la fuente principal. Ya luego vamos a tener la transformación de esos datos. Entonces, ya, ¿qué es lo que quiero hacer? Tengo que estandarizar esa información, estandarizar los nombres, estandarizar las políticas de inventario. Vamos a quizás hacer algunos cálculos, ¿cierto? Que antes en Excel me tomaba mucho tiempo, cálculos de costos, cálculos de cantidades a reponer y bueno, para sus áreas de trabajo, para que vayan pensando en qué otros cálculos se podrían hacer. Y también tenemos una parte o una entrada de datos de forma manual. Entonces, por ejemplo, productos que tienen restricciones muy específicas. Ojo, o esas noticas que ustedes tienen por ahí, no comprar este producto porque tiene problemas de permisos, de sanitarios, tiene fechas de vencimiento cortas. Toda esa información también la vamos a traer acá porque Python nos va a poder facilitar esa esa conexión de los datos, ¿cierto? En Excel normalmente uno lo que hace es hacer una fórmula igual, buscar B igual sí, pero llega un momento en que son tantas condiciones que el Excel empieza a crecer y ya luego tenemos una fórmula de este tamaño que cuando corre pues hace que se vuelva más lento. Cuando vamos a tratar de explicar esa fórmula no sabemos eh, digerir bien, bueno, esto qué es lo que está calculando. Eh, entonces, esa parte de los datos manuales es importante, que no están contemplados en los sistemas. Y ya luego, después de esto, lo que vamos a generar es un archivo o una serie de bases de datos ya procesadas, ya organizadas, estandarizadas, para hacer finalmente esa carga de esos datos. Nuevamente los vamos a montar en Snowflake. En su caso los pueden montar en una carpeta compartida, puede estar en su mismo equipo, pero va a ser ese resultado final, esas bases de datos ya trabajadas con las que ya nos va a facilitar la parte de, de generación de reportes en Power BI, ¿cierto? Y que esté disponible para los diferentes usuarios, ¿cierto? Las personas de ventas, para los líderes, para los planeadores y demás. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿No? Listo. Bueno, entonces acá un poco la parte de creación del entorno virtual, que ahí nos extendimos. Yo les voy a dejar el paso a paso, pero también quisiera que de pronto me comentaran actualmente, normalmente en qué entorno de trabajo ustedes eh, lo hacen en Visual Studio Code o en qué otras herramientas lo hacen. Pero bueno, acá voy a tratar de explicarlo de manera general y es, para poder trabajar estos datos, lo que vamos a hacer es crear un entorno, crear una carpeta donde todo lo que procesemos en Python va a estar dirigido a esta carpeta, ¿cierto? Todas las librerías, los códigos, los archivos van a estar en una carpeta que lo que nos va a facilitar es que esa carpeta luego vamos a poderla replicar. Si nos llevamos este modelito para la nube, entonces vamos a poder llevar esa información de qué fue lo que cuáles fueron todas las librerías, todas las herramientas que utilizamos para desarrollar este modelo y no tener que empezar desde cero, ¿ya? Entonces, eso básicamente es a lo que se refiere ese entorno virtual, es ese como esa cajita donde nosotros tratamos de consolidar todo, todo, digamos, todas esas librerías, todos esos procesos, los archivos, eh, para tener como ese orden, como darle
esa conexión a Python de que siempre que va a trabajar, que siempre que va a extraer un archivo, siempre va a estar en esa carpeta. Entonces, esos entornos virtuales pues van a variar si tenemos, pues normalmente tenemos Windows, ¿cierto? Pero también esos entornos se pueden conectar para Linux, para Mac, eh, dependiendo de la necesidad. Ahorita pasamos rápidamente el código y lo vemos, que se me está viendo el tiempo. Igual lo podemos trabajar en la otra clase, no hay problema. Igual eh, lo podemos entrar a profundizar más. Em, entonces acá vamos a ver un poco lo de la conexión de los datos. Entonces acá un poquitico de código. Esto es solo de manera pues de ilustración de cómo, nuevamente, si es una conexión, por ejemplo, a AS400 que es el ERP, entonces esto tiene un, un, un código en específico para conectarse a AS400, que si lo vamos a traer desde Excel, bueno, entonces ese código de lectura de archivos de Excel cambia. Voy a nombrar ese archivo, búsqueme ese archivo en esta ruta. Que me voy a conectar desde Snowflake. Entonces debo de configurar un acceso con el usuario, con el correo, a qué base de datos se va a conectar. Entonces ya esto es una parte muy técnica que les agradecería por eso. Si ustedes ya me traen sus proyectos, cómo trabajan, pues podríamos hacerlo un poco más detallado. Y ya luego tenemos entonces la extracción y homologación de la información. Entonces, empezamos a unificar los distintos datasets, las distintas informaciones. Entonces, el de comercial tiene por allá un SKU que el número quizás es de 11 dígitos, pero entonces trabajan solo con 10 dígitos. Entonces, luego el nombre le faltó parte de la descripción. Entonces, acá lo que hacemos es esa homologación de la información, ¿cierto? Lo ideal sería que se haga directamente en los sistemas del ERP, que es un trabajo, eh, digamos, desgastante, es un trabajo que toma mucho tiempo el estandarizar, el que los datos siempre tengan un estándar al momento de ser creados, pero en caso de que no lo tengan, pues acá nos toca hacer como ese ajuste, ¿cierto? Normalizar los nombres, convertir los rangos o los formatos de fechas y demás. Entonces acá empezamos a estandarizar campos. Entonces la región, los grupos, las divisiones por productos, por portafolios. Y acá entonces vamos a ir, eh, igual se nos acabó el tiempo, pero lo podemos ver en la otra clase, como les comento, y es la parte práctica. Entonces, lo que acá básicamente vamos a hacer es cómo vamos a configurar ese entorno virtual. Entonces, yo creo que por ahí voy a ver si les mando una encuesta o no. Si entramos a ver entonces ese detalle para los que quieran ver cómo configuramos ese entorno virtual. eh, y acá rápidamente lo que vamos a hacer es, o lo que yo les voy a pedir es que tengan instalado entonces de preferencia Visual Studio Code para los que de pronto no lo tienen o tienen otro para que podamos trabajar sobre la misma herramienta. Instalar Python. Entonces todo esto lo pueden descargar para ahorrar ese tiempo y ya luego, bueno, si quieren, entramos en ese detalle de cómo instalar el notebook de, de Jupyter Notes, pero pues lo que no quiero es que entremos a desgastarnos pues en esa parte tan técnica y más bien avancemos con lo otro. Y ya luego lo que vemos es cómo se crea, digamos, ese entorno virtual que simplemente activamos, ¿cierto? Activamos, creamos la carpeta, la activamos y ya, digamos que hacemos el trabajo inicial, que es el más básico de, listo, ya tengo mi carpeta, ya tengo configurado mi entorno virtual
y ya en adelante sí podemos empezar a trabajar sobre el proyecto, ¿cierto? Eh, a trabajar, a extraer los datos y acá lo que yo tengo es pues el código paso por paso. Digamos que tenemos la parte de la extracción de los datos en este primer módulo. Luego tenemos la transformación y por último tenemos la carga de los datos. Entonces, esto es un código inmenso, pero vamos a ir viendo cosas que les sirvan a ustedes y ustedes mismos podrán, si esto me sirve, esto no, cómo se podría hacer esto. eh, entonces, básicamente, ese es el, como la dinámica, por eso quería como en esta primera clase, pues exponerles como esa forma que tengo inicialmente de trabajar, pero estoy abierto obviamente a que ustedes me envíen sus comentarios en el chat de WhatsApp, puede ser por ahí, o si lo quieren hacer de manera personal, también no tengo problema, pero ese sería como eh, la ruta de trabajo, ¿cierto? Vamos a ir viendo, por ejemplo, por país, cómo se hizo esa extracción de datos desde Snowflake, cómo se conecta desde SQL, eh, pero nuevamente a nivel general de arquitectura, qué es lo que se hace, qué es lo que podemos ir creando, porque nuevamente la creación de código también es un tema amplio que ustedes pueden hacerlo de una forma, lo pueden hacer más rápido, un poco más detallado para entender el código. Entonces, hay mil maneras de programar, esto también es muy amplio, pero también el mensaje es que no se abrumen, no se bloqueen porque a todos nos pasa que, pucha, esa hoja en blanco, ¿por dónde arranco? ¿Cierto? Que es coger esa atracción es lo más difícil, pero, pero tengan esa confianza, esa tranquilidad que los agentes de, de inteligencia artificial son una excelente guía para poder trabajar el tema de código y no pretendan aprenderse el detalle que hace esta función porque no nos va a dar el tiempo. O sea, hasta hace unos años teníamos Excel y no hemos terminado de conocer Excel y ya aparece esto. Y seguramente menos de nada llegará la computación cuántica y esto será otro tema. Pero entonces, ya cerrando acá la parte de las conclusiones es eh, que Python, si bien eh, es una herramienta nueva, digámoslo así, relativamente nueva, eh, optimiza y automatiza procesos clave. Eh, Podemos utilizarla cuando ya empezamos a tener diferentes fuentes de información, cuando ya queremos eh, empezar a hacer el proceso un poco más avanzado, un poco más rápido, ¿cierto? Y un poco más escalable. Eso es lo que, si usted ya está montado en Python, pues de ahí en adelante le va a permitir hacer muchas cosas más que de pronto en Excel no podemos hacer. Integrar los datos, o sea, acelera la toma de decisiones. Esto es vital porque el mismo Excel, si bien está Power Query, eh, va a llegar un momento en el que ustedes van a tener que escalar ese problema. Entonces, eh, nuevamente Python pues nos va a ayudar desde el código a crear justamente esa fórmula, justamente esa necesidad puntual, porque nos va a dar esa libertad de creatividad, de creación para lo que se ajusta específicamente para cada proceso. Y por último, la última conclusión, automatizar mejora la eficiencia y la consistencia operativa y es algo de todos los días, ¿cierto? Constantemente eh, siguen apareciendo más y más herramientas de automatización. Ahorita si se dieron cuenta que ya está eh, Cloud Code, es que se llama para Excel. Entonces, tienes el chat dentro del mismo Excel, que si bien esto ya lo tenía Copilot, pero ahorita ya dentro del mismo Excel, pues le puedes decir, analízame esta tabla, hazme esto y lo otro.
pero tengan en cuenta algo y es que ustedes son los que finalmente le van a dar la intención a la herramienta. Ya la herramienta por sí sola puede ser muy potente, pero si no tiene la intención, pues no va a pasar nada. O sea, ustedes tienen el conocimiento valioso y tienen que saber aprovechar, digamos, esas herramientas que por sí solas, pues hoy en día está ese desespero como que listo, utilicemos Cloud Code, utilicemos ChatGPT, pero ¿qué le vamos a preguntar? ¿Qué es lo que vamos a realmente a diseñar? Listo, ay, qué pena, ahí me pasé el tiempo. Eh, no sé si tienen preguntas, dudas, comentarios. Como alternativa a Visual Code, podemos Ujú. utilizar Spider. Spider, no, no lo he trabajado, pero déjame lo reviso. Sí, es un IDE. Sí, debajo en las tripas, pues está bueno, uno Ok. puede seleccionar el motor nativo de Python Ujú. o el propio intérprete incluido en Spider. Ok, listo, no, no lo he usado. Voy a buscar información al respecto y lo traigo pues para que el resto de personas pues lo conozca y miremos a ver cuál usamos, pero tengan presente que todas finalmente es dependiendo de los gustos y también dependiendo de las limitaciones que tenga la empresa, ¿cierto? Van a poder utilizar o uno o el otro. Visual Studio Code es porque es de Windows, entonces se facilita quizás en la mayoría la instalación y demás, ¿cierto? Pero es básicamente lo mismo. De pronto está Google Colab, él es el mismo entorno, pero trabajándolo en la nube. Pero tengan en cuenta que ese tiene restricciones, ¿cierto? Al momento de correr, llega un momento en el que sí les van a cobrar el uso. Entonces, por ahora tratemos de trabajarlo en las máquinas locales, en sus computadores, para empezar pues a interactuar con el código. Y nuevamente, para que ahorita no nos enfoquemos tanto en el código, lo que quiero es que tengan claro eh, cuál es la intención, que ustedes puedan aprovechar nuevamente esas habilidades para explotar el problema, para que puedan tener una solución integral al problema, ¿ya? Porque el resto, créame que es mucho más fácil de digerir, es mucho más fácil de ir solucionando paso por paso, pero lo que no se tiene hoy es, listo, ¿cuál es la visual? ¿Cuál es esa perspectiva de ustedes como expertos en su tema, en logística, en inventarios, en salud? eh, Listo, yo tengo la idea de cómo se va a hacer esta automatización. Obviamente vamos a necesitar un equipo. Quizás en algunos nos va a tocar solos, eh, pero que ustedes tengan un equipo de trabajo y puedan liderar estos proyectos, pues porque solos no vamos a poder. Normalmente siempre tenemos un equipo de apoyo, el equipo de IT, pero ustedes que son los expertos en supply, son los que saben dónde viene la información. Ah, ojo con este pedido que no debemos tener en cuenta son los pedidos, no la venta. Entonces, eso no lo va, quizás el modelo, si usted le pregunta, le va a sugerir, pero de entrada, nosotros, acuérdese que somos los que le damos la intención como tal a las herramientas. ¿Otra duda, pregunta? No, Todo ok. Gracias. listo. Listo, muchas gracias a todos por conectarse y nos vemos mañana, si Dios quiere. Gracias. Hasta mañana. Bueno, hasta mañana, que descansen. Mañana. Igualmente, mañana. Bueno, hasta luego. Chao.